¿Te has preguntado alguna vez si la realidad que percibes es solo una ilusión? Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber sobre la materia. En esta serie desentrañaremos el misterio de la probabilidad cuántica. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en esto. ¿Qué es real para ti? ¿Lo que ves? ¿Lo que tocas? ¿Lo que sientes? La física cuántica nos desafía a cuestionar incluso esas percepciones básicas. Imagina que la realidad que experimentas, este mundo que te rodea, no es más que una probabilidad, una superposición de infinitas posibilidades colapsando constantemente en lo que tú percibes como real. ¿Te suena a ciencia ficción? Pues prepárate, porque vamos a desentrañar este misterio. La realidad, tal como la conocemos, podría ser una ilusión, una construcción mental basada en la interacción de partículas subatómicas. Estas partículas, en lugar de existir en un punto fijo del espacio, se comportan como ondas de probabilidad, fluctuando entre diferentes estados hasta que las observamos. Es como si el acto de observar colapsara la función de onda, determinando la realidad que percibimos. Increíble, ¿verdad? Si la materia está compuesta por estas partículas probabilísticas, ¿qué significa eso para nuestra propia existencia? Somos también una colección de probabilidades, un conjunto de posibilidades que se materializan en este momento preciso. Esta idea, aunque desconcertante, abre un universo de posibilidades filosóficas y científicas. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Piensa en la materia que te rodea. Tu mesa, tu teléfono, incluso tú mismo. ¿Qué son, realmente? Durante siglos, la respuesta parecía sencilla. Átomos, pequeñas partículas indivisibles. Pero la física cuántica nos revela una verdad mucho más extraña. Resulta que esos átomos, esos bloques de construcción de la realidad, no son tan sólidos como parecen. No son bolitas de billar, sino algo mucho más etéreo. De hecho, a nivel cuántico, la materia se comporta de maneras que desafían la lógica cotidiana. Imagina partículas que existen en múltiples lugares a la vez, o que se comportan como ondas y partículas simultáneamente. Es un mundo donde la certeza se desvanece, reemplazada por probabilidades y posibilidades. ¿Qué significa esto para nuestra comprensión de la realidad? La respuesta, amigo mío, es que la materia, tal como la conocemos, no existe de forma definitiva. Es un conjunto de probabilidades, un mar de posibilidades que se materializa solo cuando lo observamos. Es una idea desconcertante, ¿verdad? Pero es la mejor explicación que tenemos hasta ahora de cómo funciona el universo a su nivel más fundamental. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. Pero la física del siglo XX nos mostró que el átomo no es la partícula indivisible que creíamos. Se compone de electrones, protones y neutrones. Y luego vienen los quarks. Pero, ¿qué hay realmente ahí? Esa es la pregunta que nos lleva a desmontar la realidad como la percibimos. ¿Qué pasa si te digo que lo que ves, lo que tocas, incluso lo que sientes, no es más que una probabilidad, una onda de posibilidades colapsando en un estado definido solo cuando lo observas? Imagina un mar de posibilidades, un océano cuántico donde todo es potencialidad. Antes de la observación, todo es una superposición de estados, una mezcla borrosa de probabilidades. Tu mesa, tu teléfono, tú mismo, todo existe como una onda de probabilidad hasta que la conciencia, la observación, fuerza el colapso a una realidad concreta. ¿Te suena loco? Espera, que esto se pone aún más interesante. El universo no es un conjunto de objetos sólidos y definidos, sino un complejo entramado de probabilidades interconectadas. Y tú, eres parte integral de ese entramado. Tu mera observación influye en la realidad, la moldea, la define. ¿Cómo te sientes al saber que eres un observador activo, un participante esencial en la creación de tu propia realidad? No es solo teoría, es física cuántica. Pero espera, ¿qué significa que el átomo es un universo en miniatura? Piensa en el espacio vacío entre la Tierra y la Luna. Ahora imagina ese mismo espacio vacío, pero a escala atómica. Ese vacío, aparentemente inexistente, está lleno de posibilidades, de interacciones entre partículas que se mueven a velocidades increíbles, siguiendo reglas que solo la física cuántica puede explicar. Es un baile constante, una coreografía de energía y probabilidad. Dentro de ese átomo, las partículas no tienen una posición definida hasta que las observamos. Es como si existieran en un estado de superposición, una mezcla de todas las posibilidades. Solo cuando intentamos medir su posición, colapsan en una realidad específica.
¿Te suena extraño? Es que lo es. Esta es la naturaleza contraintuitiva del mundo cuántico, donde la probabilidad reina suprema. Y no solo eso, las partículas subatómicas también se comportan como ondas. No son bolitas sólidas, sino entidades que se propagan como olas en el mar. Esta dualidad onda-partícula es uno de los pilares de la mecánica cuántica. Imagina la complejidad. Partículas que son a la vez ondas, y partículas que existen en múltiples lugares a la vez, hasta que las observamos. Un universo dentro de un universo. Así que, ese vacío atómico no está vacío. Está lleno de probabilidad. Imagina una nube, difusa, donde hay más posibilidades de encontrar una partícula en ciertas zonas que en otras. Eso es, en esencia, lo que describe la mecánica cuántica. No podemos saber con certeza dónde está un electrón en un momento dado, solo la probabilidad de encontrarlo en una región específica del espacio alrededor del núcleo. Piensa en ello como un mapa del tesoro, pero en vez de una X, tienes una zona de mayor probabilidad. Estas partículas subatómicas, como los electrones, protones y neutrones, no siguen las reglas de la física clásica que conoces. No se mueven en órbitas definidas como los planetas alrededor del Sol. Su comportamiento es probabilístico. Es como si estuvieran bailando una danza impredecible, apareciendo y desapareciendo en diferentes lugares con ciertas probabilidades. No es que no sepamos dónde están, es que, a nivel cuántico, su posición es inherentemente incierta. Y esto no es solo una limitación de nuestra tecnología, es la naturaleza misma de la realidad a esa escala. La incertidumbre no es un error de medición, sino una propiedad fundamental. Así que, la próxima vez que pienses en un átomo, no lo imagines como un sistema solar en miniatura con partículas bien definidas en órbitas perfectas. Piensa en él como un torbellino de probabilidades, un universo microscópico regido por las leyes de la incertidumbre cuántica. ¿Te sorprende? Pero espera, ¿qué pasa con la precisión? Aquí es donde entra en juego el principio de incertidumbre de Heisenberg. Piensa en esto. Intenta medir la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo, con total exactitud. No importa lo sofisticado que sea tu instrumento, siempre habrá un margen de error. Cuanto más precisas la posición, menos precisa será la velocidad, y viceversa. Es una limitación fundamental de la naturaleza, no un fallo de nuestra tecnología. No es que no podamos medirlo bien, sino que la propia naturaleza de la partícula es probabilística. Su posición y velocidad son inherentemente inciertas, definidas por probabilidades, no por valores exactos. Es como intentar atrapar una mariposa. Cuanto más te acercas para ver su posición exacta, más la perturbas y alteras su velocidad, haciendo que sea imposible saber ambas cosas simultáneamente con precisión. Este principio no es una limitación de nuestra capacidad de observación, sino una propiedad fundamental del universo. Nos dice que a nivel cuántico, la realidad es inherentemente probabilística, borrosa, y que las propiedades de las partículas no están definidas con precisión hasta que se miden. Increíble, ¿verdad? Antes de la medición, solo existen como posibilidades, como una superposición de estados. Entonces, ¿dónde está realmente la materia? Según la mecánica cuántica, antes de ser observada, una partícula no ocupa un lugar definido en el espacio. Su existencia es descrita por algo llamado función de onda, una especie de mapa de probabilidades que indica dónde es más probable encontrarla. Imagina una onda expandiéndose en el agua. La función de onda es similar, pero en lugar de agua describe la probabilidad de encontrar la partícula. Esta función de onda no te dice exactamente dónde está la partícula, sino la probabilidad de encontrarla en un punto específico. Es como un juego de adivinanzas, pero con reglas probabilísticas. Cuanto mayor es la amplitud de la onda en un punto, mayor es la probabilidad de encontrar la partícula allí. Es una idea bastante alucinante, ¿verdad? El acto de observar, de medir, colapsa la función de onda. Es decir, al intentar encontrar la partícula, forzamos a la realidad a decidir dónde está. Antes de la medición, existía como una superposición de posibilidades, un espectro de probabilidades. Al medir, esa superposición se reduce a un solo punto en el espacio. Increíble, ¿no? Función de onda. Pero, ¿qué pasa cuando la observamos? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. El simple acto de observar una partícula, de intentar medir su posición o momento, hace que la función de onda colapse. De repente, la partícula deja de ser una probabilidad difusa
y se materializa en un punto específico del espacio. Es como si el acto de observar forzara a la realidad a elegir una opción entre todas las posibilidades. Antes de la observación, la partícula existía en un estado de superposición, ocupando todos los lugares posibles simultáneamente. Pero, al observarla, esa superposición se destruye y la partícula decide dónde estar. Esto es el colapso de la función de onda. Un misterio que ha desconcertado a los físicos durante décadas. ¿Cómo es posible que nuestra mera observación afecte la realidad a nivel cuántico? ¿Es la conciencia la que colapsa la función de onda? Estas son preguntas que siguen abiertas a debate. Imagina esto: disparas electrones, uno a la vez, hacia una placa con dos rendijas. Si los electrones fueran solo partículas, esperarías ver dos líneas en la pantalla detrás, ¿verdad? Pues no. Se forma un patrón de interferencia, como si las partículas fueran ondas que se superponen e interfieren entre sí, creando franjas brillantes y oscuras. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una sola partícula puede interferir consigo misma? Aquí es donde la física cuántica nos deja con la boca abierta. Parece que los electrones se comportan como ondas y como partículas, dependiendo de cómo los observemos. Cuando no miramos, actúan como ondas, creando ese patrón de interferencia. Pero, sorpresa, cuando intentamos medir por qué rendija pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece, y solo vemos dos líneas, como si fueran simples partículas. Es como si el simple acto de observar colapsara la función de onda, forzando al electrón a elegir un camino. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que nuestra conciencia influye en la realidad? ¿O hay algo más profundo que aún no entendemos? El experimento de la doble rendija es una puerta a un mundo donde la intuición se rompe y la realidad se vuelve borrosa, llena de probabilidades en lugar de certezas. Se formaron franjas de interferencia, como si cada electrón hubiera pasado por ambas rendijas a la vez. ¡Imposible! ¿O eso creíamos? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la mecánica cuántica nos ofrece varias interpretaciones de esta locura. ¿Qué significa realmente que una partícula pueda estar en dos lugares a la vez? ¿Es una falla en nuestra comprensión, o hay algo más profundo que no estamos viendo? Una de las interpretaciones más conocidas es la de Copenhague, que sugiere que hasta que no medimos el sistema, la partícula no tiene una propiedad definida. Es decir, existe en una superposición de estados posibles, y solo al observarla se colapsa la función de onda y se define su posición. ¿Pero qué pasa con la observación? Un observador consciente es necesario para que la realidad se materialice. Luego está la interpretación de los muchos mundos, que propone que cada vez que hay una medición, el universo se divide en múltiples universos, cada uno representando un posible resultado. En uno, electrón pasa por la rendija izquierda, en otro, por la derecha. ¿Te imaginas la cantidad de universos que existen gracias a cada decisión que tomamos? Y hay más. La interpretación de Bohm, que postula la existencia de variables ocultas que determinan el comportamiento de las partículas. O la interpretación de la conciencia, que liga el acto de observación a la conciencia del observador. La verdad es que, a pesar de todo el progreso científico, aún no hay un consenso absoluto sobre qué significa todo esto. Es un debate abierto, y tú eres parte de él. Imaginemos, amigo mío, una caja cerrada herméticamente. Dentro un gato, una ampolla de veneno y un dispositivo que podría romperla, activado por un evento cuántico aleatorio. Según la interpretación de Copenhague, hasta que abras la caja, el gato está en una superposición de estados, vivo y muerto, simultáneamente. Suena loco, ¿verdad? Pero eso es lo que la mecánica cuántica nos sugiere. Esa superposición no es una simple incertidumbre sobre el estado del gato. No es que no sepamos si está vivo o muerto. Es que, según la teoría, ambos estados coexisten hasta que la observación, tu acción de abrir la caja, colapsa la función de onda, forzando al sistema a elegir un estado definido. Antes de abrirla, el gato no está ni vivo ni muerto, sino ambas cosas a la vez. Piénsalo bien. La realidad misma, a nivel cuántico, parece depender del observador. Esta paradoja tan perturbadora nos obliga a replantearnos nuestra comprensión fundamental de la realidad. ¿Existe algo objetivo, independiente de nuestra observación, o la realidad se construye en el momento en que la medimos? Pues bien, ¿qué pasa con ese gato? Según la superposición cuántica, antes de que abras la caja, el gato no está simplemente vivo o muerto, está en ambos estados a la vez.
Su existencia es una mezcla probabilística, una superposición de posibilidades. Piénsalo. A nivel cuántico, las partículas no tienen una ubicación definida hasta que las observamos. Es como si la realidad misma esperara a que tú la mires para decidirse. Esta superposición no es una simple incertidumbre, es una propiedad fundamental de la realidad a nivel subatómico. Una partícula puede estar en múltiples lugares simultáneamente, girando en múltiples direcciones al mismo tiempo. Es como si la realidad fuese una especie de holograma, donde cada elemento existe en un espectro de posibilidades hasta que la observación lo colapsa en un estado definido. Imagina un electrón. Tú sabes, esa partícula diminuta que orbita el núcleo del átomo. En el mundo cuántico, ese electrón no sigue una órbita precisa, como un planeta alrededor del Sol. En cambio, existe en una superposición de estados, una nube de probabilidades que define dónde es más probable encontrarlo. Solo al medir su posición, forzamos al electrón a elegir un estado específico. Pero espera, hay más. Imagina dos partículas, entrelazadas. No importa la distancia que las separe, si mides una propiedad de una, instantáneamente conoces la de la otra. Es como si estuvieran conectadas por un hilo invisible, una especie de telepatía cuántica. Suena loco, ¿verdad? Pero es real, y es uno de los fenómenos más extraños y fascinantes del universo. Este entrelazamiento desafía nuestra comprensión clásica de la realidad. ¿Cómo puede una partícula influir instantáneamente en otra a años luz de distancia? ¿Viola esto la velocidad de la luz? La respuesta, aunque no es sencilla, nos lleva a replantear nuestra idea de espacio y tiempo. No estamos hablando de señales que viajan, sino de una conexión más fundamental, una profunda interdependencia. Piensa en las implicaciones. Si entendemos y controlamos el entrelazamiento cuántico, podríamos revolucionar las comunicaciones, la computación y nuestra comprensión misma del universo. Podríamos tener computadoras increíblemente rápidas, capaces de resolver problemas actualmente irresolubles. Podríamos enviar información instantáneamente a través de vastas distancias. Las posibilidades son infinitas, pero también desconcertantes, conectadas de alguna manera misteriosa. Pues bien, este entrelazamiento es la clave para algo que hasta hace poco parecía pura ciencia ficción: la teletransportación cuántica. Piensa en esto. No estamos hablando de teletransportar tu cuerpo entero, como en Star Trek, al menos no todavía. Hablamos de algo mucho más sutil, pero igual de fascinante. La teletransportación cuántica, en esencia, transporta información cuántica de un lugar a otro. Imagina que tienes una partícula entrelazada con otra. Mides la propiedad de la primera, y ¡zas!, instantáneamente conoces el estado de la segunda, sin que haya habido ningún tipo de transmisión física entre ellas. Es como si la información viajara instantáneamente a través del espacio. Esto tiene implicaciones increíbles para el futuro de la computación cuántica y la criptografía. Podríamos tener computadoras increíblemente rápidas y sistemas de comunicación completamente seguros, a prueba de hackeos. Pero la teletransportación cuántica no se limita solo a la información. Algunos científicos especulan sobre la posibilidad, a largo plazo, de teletransportar materia, pero eso es un tema para otro capítulo. Pero espera, ¿qué pasa si ese entrelazamiento cuántico no se limita a nuestro universo? Imagina un universo paralelo, idéntico al nuestro en muchos aspectos, pero con una pequeña diferencia. Tú tomaste una decisión diferente. ¿Qué pasaría si existieran infinitos universos, cada uno con una variación de las infinitas posibilidades que existen en cada momento? El multiverso es una idea que desafía nuestra comprensión de la realidad. Piensa en todas las decisiones que has tomado en tu vida. En cada una de ellas se bifurca la realidad, creando un universo donde elegiste otra opción. ¿Te imaginas las infinitas versiones de ti mismo, viviendo vidas paralelas, en universos infinitos? Esta idea, aunque parezca ciencia ficción, está respaldada por algunas teorías físicas, como la teoría de cuerdas y la inflación eterna. No es una cuestión de creer o no creer, sino de explorar las posibilidades. ¿Qué pasaría si pudiéramos interactuar con esos universos paralelos? ¿Qué secretos podrían contener? La respuesta, por ahora, permanece en el misterio. Una decisión diferente. Piensa en ello. ¿Qué pasaría si en otra realidad tú hubieras elegido un camino distinto? ¿Te imaginas un universo donde eres un reconocido científico, en lugar de, tú mismo? En ese universo paralelo, ¿quién eres? ¿Qué has logrado?
Esa es la fascinante posibilidad que nos plantean las realidades paralelas, la idea de que existen infinitas versiones de ti, cada una viviendo una vida completamente diferente. La mecánica cuántica, con sus extraños fenómenos como la superposición y el entrelazamiento, nos abre la puerta a esta posibilidad. Recuerda el gato de Schrödinger, vivo y muerto a la vez. Podría ser que cada posibilidad, cada decisión, cree una nueva realidad, que cada vez que te enfrentas a una elección, se bifurca el universo, creando un nuevo tú en cada rama. Es una idea compleja, lo sé, pero piensa en las implicaciones. Si existen infinitas realidades paralelas, existe un tú que ha alcanzado todos tus sueños, o quizás un tú que ha cometido errores catastróficos. La idea de otros yos, viviendo vidas alternativas, es tan perturbadora como emocionante. ¿Qué pasaría si pudieras interactuar con ellos? ¿Qué secretos podrías descubrir? Por supuesto, esto es solo especulación, basada en las teorías más avanzadas de la física. Pero la posibilidad de realidades paralelas y otros yos nos obliga a replantearnos nuestra propia existencia, nuestra propia identidad. ¿Qué significa ser tú si existen infinitas versiones de ti mismo? Suscríbete ahora para que no te pierdas el próximo capítulo donde exploraremos aún más este fascinante concepto. No te quedes atrás, la verdad te espera. ¿Y si te digo que todo lo que experimentas, cada sensación, cada pensamiento, es simplemente una simulación altamente sofisticada? Imagina un programa de computadora tan complejo que no puedes distinguirlo de la realidad. ¿Qué pasaría si nuestros sentidos, nuestra conciencia, fueran parte de este programa? ¿Y si todo, absolutamente todo, fuera una elaborada simulación? Algunos científicos especulan sobre la posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación. Piensa en los videojuegos. Cada día son más realistas. ¿Te imaginas una simulación tan avanzada que ni siquiera te darías cuenta de que estás dentro? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Estamos viviendo en el videojuego definitivo? La idea puede parecer descabellada, pero la ciencia nos ha enseñado una y otra vez a cuestionar nuestras suposiciones más básicas. ¿Qué pasaría si la respuesta a las preguntas más fundamentales sobre el universo estuviera escondida en el código de una simulación? ¿Qué pasaría si tú, yo, todos nosotros, fuéramos solo personajes dentro de un programa? Pero, ¿qué pasaría si te digo que toda esa realidad simulada, tan compleja como sea, podría estar codificada en una superficie bidimensional como un holograma? Piensa en esas antiguas fotografías 3D, que parecen tener profundidad aunque estén impresas en una superficie plana. El universo holográfico propone algo similar, pero a una escala cósmica. Toda la información que compone nuestro universo, todo lo que ves, tocas y sientes, podría estar contenida en la frontera del universo, en su borde. Imagínate una playa, la orilla del mar. La información, la materia del universo, no estaría distribuida por todo el espacio, sino codificada en esa línea de costa, en ese límite, como si toda la información del universo estuviera impresa en una superficie bidimensional, proyectándose luego hacia el espacio tridimensional que percibimos. Parece una locura, ¿verdad? Pero esta idea, aunque radical, tiene un respaldo teórico en la física. Esta teoría, aunque aún no está completamente probada, conecta con conceptos avanzados de la física, como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica. No es simplemente una idea fantasiosa, sino un intento de unificar algunas de las mayores paradojas de la física moderna. Piensa en ello, cómo toda esa inmensidad, toda esa complejidad, puede estar contenida en un borde. ¿Qué implicaciones tendría para nuestra comprensión del universo? Pero espera, ¿qué pasa si te digo que tu propia conciencia, tu manera de percibir el mundo, podría estar moldeando esa realidad probabilística? Imagina que no solo observas el universo, sino que, de alguna manera, participas en su creación. No estamos hablando de magia, sino de la fascinante interacción entre la mente y la realidad, un tema que ha intrigado a científicos y filósofos durante siglos. El efecto observador en la mecánica cuántica sugiere que el acto de observar un sistema cuántico lo afecta, alterando su estado. ¿Podría esto extenderse a una escala mayor? ¿Podría nuestra conciencia, nuestra simple observación del mundo, tener un impacto en la probabilidad de ciertos eventos? Es una idea que desafía nuestra comprensión clásica de la realidad. ¿No crees? Algunas teorías, como la interpretación de la conciencia de la mecánica cuántica, sugieren que la conciencia es fundamental para el colapso de la función de onda.
En otras palabras, nuestra propia mente podría ser la que elige entre las infinitas posibilidades cuánticas, colapsando la función de onda y dando lugar a una realidad específica. ¿Te parece una idea descabellada? Piénsalo bien, algo mucho más profundo. Piensa en esto. Antes de que tú observes una partícula, existe como una probabilidad, una onda difusa en el espacio. Es como si fuera un fantasma, presente pero indefinido. Pero en el instante en que la observas, esa onda colapsa, se materializa en un punto específico, mágico, no fascinante y aún misterioso. El simple acto de observar, de medir, fuerza a la partícula a elegir un estado definido. No es que la observación cree la realidad, sino que la revela. Es como si el universo estuviera esperando a que tú lo mires para decidirse. Es la interacción entre el observador y el observado lo que desencadena este colapso de la función de onda. Imagina una moneda girando en el aire. Mientras gira, existe en un estado de superposición, ni cara ni cruz. Pero en el instante en que la atrapas, la observas, se define su estado. El universo cuántico funciona de manera similar. La función de onda describe todas las posibilidades, pero la observación las reduce a una sola realidad. ¿Qué te parece esta idea? Pero, ¿qué significa esto para el universo en su conjunto? Imagina que el universo no es una cosa sólida y determinada, sino un mar de probabilidades. Cada partícula, cada evento, cada decisión que tomas, es en realidad una fluctuación en este mar, una ola que se forma y se desvanece. No hay una realidad única y fija, sino un espectro de posibilidades, todas coexistiendo a la vez. Tú, en este momento, eres solo una de las infinitas posibilidades que este universo probabilístico está explorando. Piensa en el lanzamiento de una moneda. Antes de que caiga, existe la probabilidad de cara o cruz, ¿verdad? En el universo probabilístico, es lo mismo, pero a una escala inimaginable. Cada evento, cada interacción, es un lanzamiento de moneda cósmico, con infinitas posibilidades ramificándose en un futuro incierto. Tu futuro, mi futuro, el futuro del universo entero, no está escrito, sino que se va tejiendo a través de este baile constante de probabilidades. Esto no significa que todo sea aleatorio y caótico. Las probabilidades siguen reglas, leyes físicas que rigen la probabilidad de que un evento suceda sobre otro. Pero la naturaleza fundamental de la realidad es probabilística, no determinista. No hay un destino prescrito, sino un abanico de posibilidades que se van desplegando a medida que el universo se manifiesta. Y tú, con cada decisión que tomas, influyes en la dirección de este flujo probabilístico. Piensa en esto. Si el universo es probabilístico, significa que la causalidad, esa idea de que una cosa causa otra de manera inevitable, se tambalea. Podríamos decir adiós al determinismo, a la creencia de que el futuro está completamente escrito. De repente la idea de que cada evento tiene una causa única y predecible se vuelve menos segura. La mecánica cuántica, esa teoría que describe el mundo a nivel subatómico, nos muestra que las partículas no tienen posiciones o velocidades definidas hasta que las medimos. Es como si la realidad se materializara al ser observada, un concepto que desafía nuestra intuición y nuestra comprensión clásica de la causa y el efecto. ¿Qué pasa si todo es así? Imagina un universo donde la causa y el efecto no son tan lineales, donde una misma causa puede tener múltiples efectos, y donde un mismo efecto puede tener múltiples causas. Un universo donde el azar juega un papel crucial, donde las probabilidades moldean la realidad. ¿Te suena extraño? Quizás deberías acostumbrarte a esa idea. Si todo es probabilidad, ¿qué pasa con tu libre albedrío? ¿Realmente eliges lo que haces, o tus decisiones son solo el resultado de una compleja cadena de probabilidades preestablecidas? Piensa en ello. Cada decisión, por pequeña que sea, es una bifurcación en el camino de la probabilidad. ¿Es tu vida un camino ya trazado, o un laberinto de posibilidades infinitas donde tú, y solo tú, eres el arquitecto? La física cuántica nos dice que a nivel subatómico, la realidad es inherentemente probabilística. Si esto se extiende a la escala macroscópica, a tu vida, a tus decisiones, ¿significa que el libre albedrío es una ilusión? ¿O este es que la probabilidad, en lugar de quitarnos la libertad, la amplía, al ofrecernos un abanico inmenso de opciones? Imagina que cada decisión que tomas es como lanzar una moneda al aire. Aunque la probabilidad de cara o cruz es la misma, el resultado es siempre único e impredecible.
¿Eres tú quien lanza la moneda, o eres solo un observador de un proceso probabilístico ineluctable? ¿O acaso, el simple acto de lanzar la moneda, ya es una decisión que modifica las probabilidades? Piensa en el tiempo tú. Es una línea recta, un camino inexorable, hacia un destino ya escrito. La física cuántica nos sugiere otra cosa. El futuro no está escrito, es un abanico de posibilidades. Cada decisión, cada evento, es una bifurcación en este camino, creando un universo de futuros alternativos, todos con igual probabilidad. No es que el futuro sea impredecible en el sentido del caos, sino que es una superposición de estados posibles, esperando a ser colapsados por la observación, por tu propia acción. Imagina un río tú. Su curso principal es el presente, pero de él surgen innumerables afluentes, pequeños riachuelos que representan futuros alternativos. Cada decisión que tomas es como elegir un afluente, cambiando el curso de tu propio río temporal. No hay un destino único, sino una multiplicidad de ellos, todos igualmente reales hasta que uno se manifiesta como tu experiencia personal. Este concepto desafía la noción lineal del tiempo que damos por sentado. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que el futuro no es un destino fijo, sino una creación continua, moldeada por tus elecciones. Cada acción que realizas, cada pensamiento que tienes, contribuye a la probabilidad de un futuro específico. No eres un simple pasajero en el río del tiempo, sino el capitán de tu propia embarcación, navegando por un mar de posibilidades. Tu libre albedrío, aunque sujeto a las probabilidades, es la herramienta con la que esculpes tu propio futuro. Pero, ¿qué pasa con los viajes en el tiempo? ¿Es solo ciencia ficción? ¿O hay una pizca de realidad en esas historias de máquinas del tiempo y paradojas temporales? La relatividad de Einstein, aunque compleja, nos abre una puerta a esta posibilidad. Recuerda, el tiempo no es absoluto, se curva y se distorsiona según la gravedad y la velocidad. Imagina un agujero negro. Con su gravedad inmensa, ahí el tiempo se ralentiza. Teóricamente, si pudieras viajar a velocidades cercanas a la de la luz, o acercarte a la singularidad de un agujero negro, el tiempo para ti transcurriría más lento que para alguien que se quedara en la Tierra. Al regresar, podrías encontrar que han pasado años, décadas, incluso siglos para ellos, mientras que para ti solo han sido unos pocos momentos. Una verdadera máquina del tiempo. Pero ojo, esto no significa que puedas viajar al pasado. Aquí entran las paradojas. ¿Qué pasaría si regresaras al pasado y evitaras tu propio nacimiento? Te borrarías de la existencia. Esas son las complejidades que la física aún no ha resuelto. El viaje al futuro parece más plausible, pero el viaje al pasado sigue siendo un gran misterio. Pero, ¿qué significa esto para ti? Significa que la ciencia, a pesar de su poder predictivo, se enfrenta a un límite fundamental. Podemos usar ecuaciones para predecir el movimiento de los planetas con asombrosa precisión, pero a nivel cuántico, las cosas se vuelven mucho más probabilísticas. Piensa en el lanzamiento de una moneda. Puedes calcular la probabilidad de cara o cruz, pero no puedes predecir con certeza el resultado de un lanzamiento individual. Así es la mecánica cuántica, llena de posibilidades, de un universo que se desenvuelve en una danza de probabilidades. Este universo probabilístico nos desafía. No podemos predecir el futuro con certeza absoluta. Solo podemos hablar de probabilidades. Y esto, querido amigo, es algo que a muchos científicos les cuesta aceptar. Acostumbrados a la precisión y al determinismo de la física clásica, la incertidumbre cuántica es un golpe a nuestra idea de un universo ordenado y predecible. Pero, ¿es realmente un golpe? ¿O este es simplemente una nueva comprensión de la realidad? La ciencia, en su búsqueda incansable de la verdad, se enfrenta a este reto. Tenemos herramientas estadísticas para trabajar con probabilidades, pero la naturaleza fundamental de la realidad como un mar de posibilidades nos obliga a replantear nuestras preguntas. ¿Qué significa la predicción en un universo probabilístico? ¿Cómo podemos construir un conocimiento sólido sobre algo que, en su esencia, es incierto? Estas son las preguntas que nos mantienen en el borde del conocimiento, impulsando la búsqueda científica hacia nuevos horizontes. Pero espera, ¿qué pasa cuando esas ecuaciones nos llevan a conclusiones que desafían nuestra intuición? Ahí es donde la filosofía entra en juego. Tú, como observador, te encuentras ante un dilema. ¿Confías ciegamente en las matemáticas o cuestionas sus implicaciones? La ciencia nos da las herramientas,
pero la filosofía nos ayuda a interpretar el significado de esas herramientas y sus resultados. No es una cuestión de elegir un bando, sino de entender que ambos son necesarios para una comprensión completa. Piensa en el concepto del tiempo. La física nos dice que es relativo, que se curva y se estira. Pero ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo encaja esa idea con nuestra experiencia cotidiana? La filosofía nos ayuda a explorar las implicaciones de estas ideas científicas, a debatir sobre su significado y a buscar una comprensión más profunda de la realidad. No se trata solo de números y ecuaciones, sino de la naturaleza misma de la existencia. El debate entre ciencia y filosofía no es una batalla, sino una conversación necesaria. La ciencia nos proporciona los datos, la evidencia empírica. La filosofía nos ayuda a dar sentido a esos datos, a construir un marco conceptual para entenderlos. Sin la filosofía, la ciencia podría ser solo un conjunto de hechos aislados, sin una narrativa cohesiva. Sin la ciencia, la filosofía podría volverse especulativa y desconectada de la realidad. Pues bien, llegamos a la interpretación de Copenhague. ¿La respuesta definitiva a la naturaleza de la realidad? Quizás no, pero sí una forma de entender lo que vemos. Imagina que observas una partícula subatómica. Antes de medirla, existe en un estado de superposición, como una moneda girando en el aire, ni cara ni cruz. Es la observación, el acto de medir, lo que la fuerza a decidirse por un estado u otro. Tú eres parte fundamental de la ecuación. Esta interpretación nos dice que la realidad no es independiente del observador. La misma acción de observar cambia lo observado. Suena loco, ¿verdad? Pero las matemáticas lo sustentan. Y esto nos lleva a un debate apasionante. ¿Existe la realidad objetiva antes de ser medida, o la creamos nosotros mismos con nuestra observación? Piénsalo. ¿Qué pasa si nadie mira la luna? Deja de existir. La interpretación de Copenhague no es perfecta. Tiene sus críticos y sus limitaciones. Pero ha sido fundamental para el desarrollo de la física cuántica. Nos ha abierto la puerta a un universo donde la probabilidad reina suprema, donde lo que creemos que es real depende de cómo lo observamos. Y eso, amigo mío, es algo que deberías seguir explorando. Pero espera, ¿qué pasa si la función de onda no colapsa? Aquí es donde entra en juego la teoría de los muchos mundos, una idea tan audaz como fascinante. Imagina que cada vez que se mide una partícula, en lugar de decidir un estado, el universo se divide. Un universo donde la partícula está aquí, y otro donde está allá. ¿Suena loco? Sí, pero las matemáticas lo respaldan. En la interpretación de muchos mundos, cada posibilidad se realiza en su propio universo. No hay colapso de la función de onda, simplemente una ramificación continua de realidades. Piensa en ello como un árbol genealógico cósmico, donde cada decisión, cada evento cuántico, genera nuevas ramas, nuevos universos. Tú, en este momento, eres solo una rama de un árbol infinitamente grande. Esto implica que existen infinitos universos, cada uno con una versión ligeramente diferente de ti. En algunos, quizás hayas tomado decisiones completamente distintas. En otros, la historia del mundo ha tomado un rumbo radicalmente diferente. ¿Te imaginas un universo donde los dinosaurios siguen dominando la Tierra? En la teoría de muchos mundos es posible. Pero, ¿cómo se reconcilia la extraña naturaleza cuántica con el mundo clásico que percibimos? Aquí es donde entra la decoherencia. Piensa en un sistema cuántico, como un electrón, en superposición. Está en dos lugares a la vez. La decoherencia describe cómo la interacción con el entorno, con otras partículas, destruye esa superposición. Es como si el entorno midiera el sistema, forzándolo a elegir un estado definido. Imagina un gato, no el de Schrödinger, sino uno real. Su comportamiento es clásico, predecible. ¿Por qué? Porque interactúa constantemente con su entorno, el aire, la luz, el suelo. Estas interacciones son tan numerosas que la superposición de estados cuánticos se desvanece rápidamente, dejando solo un estado clásico observable. La decoherencia es ese proceso de desvanecimiento. Entonces, la decoherencia no es una medición en el sentido estricto de la palabra, sino una pérdida gradual de coherencia cuántica debido a las interacciones. Es un proceso natural que explica cómo el mundo cuántico, con su comportamiento extraño, da paso al mundo clásico que conocemos. Es un puente, un mecanismo que conecta ambos mundos, aunque todavía hay mucho por descubrir. Pero, ¿qué pasa con la información? ¿Es solo un subproducto de la materia, o juega un papel más fundamental?
Imagina que el universo no es solo un conjunto de partículas, sino una inmensa red de información. Cada partícula, cada interacción, cada evento, es un bit de información que contribuye a la trama completa. Piensa en ello. La decoherencia, que te expliqué antes, no solo borra la superposición cuántica, sino que también transforma la información cuántica en información clásica. Esta transformación es crucial. Sin ella, nuestro mundo sería un lugar inimaginablemente diferente, un borrón cuántico sin forma. La información, entonces, no es solo un observador pasivo, es un actor activo en la configuración de la realidad. Es la información la que da forma a la materia, la que define sus propiedades y su comportamiento. No es solo lo que hay, sino también lo que sabemos de lo que hay, lo que importa. Algunos físicos especulan que la información podría ser incluso más fundamental que la materia misma, que la materia emerge de la información, como una manifestación física de un código subyacente. ¿Te imaginas un universo donde la información es la base de todo? Un universo que se construye a sí mismo a través de la constante interacción y el intercambio de información. Es una idea compleja, pero increíblemente fascinante. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la información juega un rol fundamental en la estructura del universo? Déjame tu comentario abajo. Y recuerda suscribirte para no perderte el siguiente capítulo donde desentrañaremos más misterios de la realidad. No te lo pierdas. Activa la campanita para recibir notificaciones. Únete a la conversación. Piensa en esto. La incertidumbre que rige el mundo cuántico, esa misma que parecía una limitación, se está convirtiendo en la base de tecnologías revolucionarias. La computación cuántica, por ejemplo, promete resolver problemas que están totalmente fuera del alcance de las computadoras clásicas. Imagina algoritmos que descifran códigos secretos en segundos, o que diseñan nuevos materiales con propiedades increíbles. Todo esto gracias a la manipulación de partículas subatómicas. La criptografía cuántica, por otro lado, ofrece una seguridad inquebrantable. Se basa en las leyes de la física cuántica para garantizar que cualquier intento de intercepción sea inmediatamente detectable. Adiós a los hackers, ¿verdad? Pero eso no es todo. La tecnología cuántica está abriendo puertas a la medicina, con diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos. ¿Te imaginas un futuro donde enfermedades como el cáncer sean detectadas y tratadas mucho antes? Y no solo eso. La nanotecnología cuántica está desarrollando materiales con propiedades asombrosas, superconductores a temperatura ambiente, materiales ultrarresistentes, y mucho más. Estamos al borde de una revolución tecnológica sin precedentes, impulsada por la comprensión de la realidad a nivel cuántico. El futuro que antes solo veíamos en películas de ciencia ficción, está empezando a hacerse realidad, gracias a la física cuántica. ¿Te atreves a imaginar qué más vendrá? Imagina un ordenador que pueda resolver problemas que a los ordenadores clásicos les llevarían miles de años. Eso es la computación cuántica, una auténtica revolución. Se basa en los principios de la mecánica cuántica, aprovechando fenómenos como la superposición y el entrelazamiento para realizar cálculos de una forma completamente nueva. Tú podrías ver esto como una forma de usar la incertidumbre a tu favor para crear algo increíblemente potente. A diferencia de los bits clásicos, que representan 0 o 1, los qubits cuánticos pueden representar 0,1 o una combinación de ambos simultáneamente. Piensa en las posibilidades. Esta capacidad de superposición permite a los ordenadores cuánticos explorar muchas soluciones a la vez, aumentando exponencialmente su potencia de cálculo. Es como tener miles de ordenadores trabajando al unísono, pero en un solo chip. El entrelazamiento cuántico, otro fenómeno clave, permite que dos o más qubits estén conectados de forma que comparten el mismo destino, independientemente de la distancia que los separe. Es como si tuvieran una conexión mágica. Esta propiedad abre puertas a algoritmos cuánticos que serían imposibles con la computación clásica, con aplicaciones en campos como la medicina, la ciencia de materiales y la criptografía. Pero, ¿qué tiene que ver la mecánica cuántica con tu salud? Mucho más de lo que crees. Imagina que las partículas subatómicas que forman tu cuerpo no son simples bolitas, sino probabilidades, ondas de posibilidades que interactúan entre sí. La medicina cuántica explora esta idea, buscando entender cómo esas interacciones a nivel fundamental influyen en tu bienestar. Piensa en la terapia fotodinámica, un tratamiento contra el cáncer que utiliza la luz para activar moléculas que destruyen las células tumorales.
Esto es posible gracias a la interacción de la luz con la materia a nivel cuántico. Es solo un ejemplo de cómo los principios cuánticos están revolucionando el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Se están explorando nuevas técnicas como la resonancia magnética nuclear, que aprovecha las propiedades cuánticas de los núcleos atómicos para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo. Imagina diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos. La medicina cuántica, aún en sus primeras etapas, ofrece un horizonte prometedor para la salud del futuro. ¿Te imaginas las posibilidades? Piensa en la velocidad de la luz, ¿verdad? Impresionante. Pero, ¿y si pudiéramos transmitir información mucho más rápido? Las comunicaciones cuánticas prometen justo eso, una revolución en la transmisión de datos, aprovechando las propiedades extrañas del mundo cuántico. Imagina un futuro donde la encriptación sea irrompible, donde la información viaje instantáneamente, sin importar la distancia. Eso es lo que se nos plantea. La clave está en el entrelazamiento cuántico. Dos partículas entrelazadas, aunque estén separadas por años luz, comparten un destino común. Si cambias el estado de una, la otra cambia instantáneamente. ¡Boom! Información que viaja más rápido que la luz. Parece ciencia ficción, pero es la base de la criptografía cuántica, un sistema de seguridad inquebrantable, capaz de proteger tus datos como nunca antes. Pero no solo se trata de seguridad. Las comunicaciones cuánticas también prometen velocidades de transmisión inimaginables. Imagina descargar una película completa en una fracción de segundo, o realizar videoconferencias en tiempo real con alguien al otro lado del planeta sin ningún tipo de retardo. Un futuro donde la distancia deja de ser una barrera para la comunicación. Claro, aún estamos en etapas tempranas, pero el potencial es enorme. Investigadores de todo el mundo están trabajando arduamente para desarrollar la tecnología necesaria para hacer realidad estas promesas. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te imaginas un mundo conectado de forma instantánea e inviolable? Suscríbete ahora y únete a la conversación. No te quedes fuera de la revolución cuántica. Pero espera, ¿qué pasa con la energía? En el mundo cuántico, la energía no fluye de manera continua, como la corriente de un río. Imagina que es más como un chorro de agua que sale a borbotones, en paquetes discretos llamados cuantos. Y esto, amigo mío, tiene implicaciones enormes. Piensa en la posibilidad de controlar esos chorros, de manipular la energía a nivel fundamental. El potencial es, sencillamente, ilimitado. Hablamos de energía limpia, inagotable, a una escala que jamás habías imaginado. Olvida los combustibles fósiles, las centrales nucleares con sus riesgos. La energía cuántica promete una fuente de poder limpia, eficiente y prácticamente ilimitada. ¿Te imaginas un mundo alimentado por la misma esencia del universo? Un mundo sin contaminación, sin la amenaza del agotamiento de recursos. Es posible. Pero hay más. La energía cuántica no se limita a la generación de electricidad. Piensa en la medicina, diagnósticos más precisos, tratamientos más efectivos, incluso la posibilidad de reparar el daño celular a nivel atómico. ¿Y qué me dices de la computación? Un salto cuántico en la velocidad y la capacidad de procesamiento, resolviendo problemas hoy irresolubles. Las posibilidades son tan vastas como el universo mismo. Así que, ¿qué te queda después de todo esto? La imagen de un universo regido por probabilidades, donde la materia, como la conoces, se desvanece en un mar de posibilidades. No es que desaparezca, para nada. Simplemente, su existencia tangible se vuelve borrosa. Piensa en ello. Lo que percibes como sólido, como real, es en realidad una fluctuación en un campo de probabilidades. Es como si la realidad fuera una pintura impresionista, vista de muy cerca. De lejos parece una imagen nítida, pero al acercarte, ves que son miles de pinceladas individuales, cada una representando una posibilidad. Y tú, como observador, determinas con tu propia mirada cuál de esas pinceladas se materializa en tu experiencia. Entonces, existe la materia. Sí, pero no como la imaginas. Es una entidad mucho más compleja, más etérea, más probabilística. Y esto, amigo mío, nos deja con una gran incógnita. ¿Qué significa realmente la realidad? ¿Qué es lo que define la existencia? ¿Y cómo encajamos nosotros en este fascinante y misterioso juego de probabilidades? Pero, ¿qué pasa con la realidad que percibimos? ¿Es solo una ilusión? Claro que no. Lo que la mecánica cuántica nos revela es que nuestra experiencia de la realidad, esa sólida mesa ante ti,
Es el resultado de una inmensa cantidad de probabilidades colapsando en un único resultado. Piensa en ello como un dado cargado. Las probabilidades están ahí, pero la mayoría del tiempo obtendrás el resultado más probable. Tu realidad es el resultado más probable. Pero recuerda, las otras posibilidades existen. ¿Y si la probabilidad cambia? ¿Podríamos afectar nuestra propia realidad? Esa es una pregunta fascinante que sigue en debate. La física cuántica nos dice que la observación influye en el resultado, pero no en el sentido de que tú, con tu mente, puedas cambiar las leyes de la física. Se trata de una interacción, una influencia sutil, pero real, que demuestra la naturaleza probabilística de la realidad. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? ¿Por qué aprender sobre un universo probabilístico si no podemos controlarlo? Porque comprender la naturaleza fundamental de la realidad, aunque sea probabilística, nos ayuda a avanzar en la ciencia y la tecnología. Piensa en la tecnología cuántica, que ya está transformando campos como la computación y la medicina. Es la comprensión de esta incertidumbre lo que nos permite innovar. Deja tu pregunta en los comentarios. Quiero saber qué te inquieta. ¿Crees que podemos manipular la probabilidad? ¿Qué implicaciones tiene este modelo para tu visión del mundo? No te quedes con la duda. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos donde profundizaremos en la manipulación de la realidad a través de la probabilidad cuántica. Te espero en el próximo video. Pero esto no termina aquí, ¿verdad? Te acabas de adentrar en un universo de posibilidades infinitas. ¿Quieres seguir explorando el fascinante mundo de la mecánica cuántica y desentrañar más misterios del universo? Entonces únete a nuestra comunidad. Comparte tus dudas, tus teorías, tus experimentos mentales, todo es bienvenido. En nuestra comunidad encontrarás a otras mentes inquietas como tú, apasionadas por la ciencia y dispuestas a debatir las ideas más revolucionarias. Podrás participar en foros, compartir tus conocimientos y aprender de otros. No te quedes solo con tus preguntas. Además tendrás acceso a contenido exclusivo, adelantos de próximos videos y la oportunidad de influir en el contenido futuro. Tu opinión importa. No esperes más. Es el momento de dar el salto y formar parte de una comunidad de exploradores de la realidad. Espero que te haya abierto la mente este viaje a la probabilidad cuántica. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.